Hoy está con nosotros el profesor Guillermo Dañino, ilustre sinólogo y autor de varios libros sobre la cultura china, y ha publicado recientemente una enciclopedia de la cultura china. Creo que en el último programa mostré esta enciclopedia. La última vez que entrevisté a Dañino fue con motivo de la publicación de un proverbiario chino, ¿no? 1000 proverbios chinos, 1000 proverbios, ¿no? Sí. Un proverbiario que se titula como el primer proverbio, ¿no? Que es la abeja diligente, y dice: la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída, ¿no? Así es. Muy interesante. Bien, de modo que le damos la más cordial bienvenida. Y quería hacer rápidamente una retrospectiva, ¿no? De hace 50 o 60 años, ¿no? Los interesados en el orientalismo en general y particularmente en la cultura china, ¿no? Leíamos básicamente a dos autores: a Lin Yutang, que se hizo famoso por su libro La importancia de vivir, sí, sí, y a Juan Marín, un ilustre médico chileno que había publicado 3 libros en la colección austral de Espasa Calpe. Uno dedicado a Buda, otro a Confucio y otro a Lao Tse, ¿no? Buda era, según este autor, la negación del mundo. Confucio era el humanismo didactizante y Lao Tse era el universismo mágico, ¿no? Bueno, el doctor Marín publicó muchas otras obras. Yo creo que conseguí la mayor parte de ellas, pero me parece que son alrededor de 10 obras, incluso novelas y cosas sobre la China. Sí, y luego en sus últimos años estuvo en la UNESCO, si no me equivoco. Sí, en los años 60 yo recuerdo mucho que estuvo en la UNESCO. Un ilustre intelectual chileno. Bueno, luego, por esa época, nuestro único mentor en los años 50 en materia de orientalismo era el doctor, pues, Honorio Ferrero, ¿no? Y él nos recomendaba libros, había comenzado acá cierto interés, no muy grande, pero real, en el Zen, ¿no? Y en la Argentina se comenzaron a traducir algunas de las obras de Suzuki, recuerdo. Pero no había mucho. Había un ambiente todavía cerrado, universitario. Le cuento una anécdota. Cuando el profesor Rafael Guevara Brazán ofreció donar su biblioteca de islamología a la católica, con la única condición de que la católica, ¿no?, incluyera en el estudio de letras la asignatura de islamología, la católica se negó y dijo que eso podía influir adversamente en la fe católica de los educandos. Y entonces rechazó una biblioteca que es la biblioteca no más rica del Perú en materia del Islam, sino de Hispanoamérica, ¿no? Yo la he conocido. Es una biblioteca realmente muy buena. Y la católica no. O sea, estamos todavía en ese nivel de provincialismo, ¿no? De cerrazón, ¿no? Sí. Sí, pero tremendo, ¿eh? Entonces, imagínate, usted va, ¿cómo va a rechazar pues, una biblioteca de esa naturaleza, ¿no? Pero podía peligrar, pues, Y así también me lo dijo Sánchez Valer, el que era por entonces rector de la Universidad San Martín de Porres. Yo quise introducir ahí el curso de Historia de las Religiones, o como ya se llamaba, o comenzó a llamarse en los años 60, religiología. Él me dijo lo mismo, que eso no, por ahora no, que todavía no estábamos en condiciones de conocer otras religiones, ¿no? Pero eso ocurría. O sea que no hay que tampoco equivocarse, ¿no? Bien, pero desde hace 50 años aproximadamente hasta la fecha, ha habido sin duda pues, un incremento bibliográfico, ¿no? Pero para los que no son especialistas, no son conocidos estos libros acerca de la China y del Oriente en general, ¿no? ¿Qué comentarios podría usted hacer
de esta carencia, porque yo creo que es una carencia bibliográfica en lengua española respecto a la cultura china. Sí. Bueno, buenas noches amigos, agradezco la invitación del doctor Marco Aurelio y de la Canal 7 para compartir una experiencia personal. Bien, efectivamente era muy difícil cuando yo era joven encontrar material para conocer China por algún lado. A duras penas había unas series de poesías, 10 o 15, y luego algunos datos acerca de Confucio y para de contar, ¿no? Libros que me dieran un panorama cultural completo o más o menos completo, no había durante años. Y justamente esta carencia es la que me sugirió a mí la idea, cuando ya estuve varios años en China, de comenzar a escribir libros. Hace más o menos 8 meses pasó por aquí el gerente general de todas las editoriales chinas, ¿ya? Y me invitó para conversar. Y entonces me dijo que queremos publicar los libros que valga la pena publicar tuyos en chino y en China. Entonces me pidió la lista. Y yo no sabía cuántos libros tenía, comencé a hacer el número para entregarle la lista, y con el que estoy preparando ahora son 30. 30. 30, ¿ya? Yo estoy preparando ahora un diccionario de curiosidades chinas, ¿ya? Porque curiosidad es lo diferente a cultura, ¿no? Aunque la curiosidad está dentro de la cultura. Así es. O lo curioso. Claro. Bueno, entonces, el año próximo me van a publicar en China, ya estamos en plena traducción, el libro Desde China, un país fascinante y misterioso, que publicó Petroperú en el año 2002 más o menos. Ya estamos preparando ese libro. Y luego me están pidiendo a otros para ir realmente. Entonces lo que yo creo es que, aparte de que las editoriales del lugar te publiquen, ahora está China publicando lo que hacen los extranjeros, lo cual me parece muy interesante. Ver China con ojos chinos es una visión un poco comprometida, ¿no? Mientras que ver China desde ojos extranjeros que tienen toda libertad para pensar en lo que puede percibirse, le da pues un mérito diferente, un ángulo diferente a la visión. Y por eso es que en este momento los chinos están promoviendo las ediciones de extranjeros que han escrito sobre China. ¿Ya? Bueno, actualmente ya hay varias obras que pueden conseguirse. Lo lamentable es que cuando se agotan ya no se reeditan. Ese es el problema. Por ejemplo, yo debo tener más o menos 9 libros sobre traducción de poesía que están en bilingüe, en chino y en español, ¿ya? Están agotados y a nadie se le ocurre, nadie se anima a reeditarlos. Entre otras razones, según me dicen, los lectores de poesía no son numerosos, ¿no? Relacionados con los de otros temas. Y entonces, digamos, comercialmente hablando, es un riesgo dedicarse pues a grandes ediciones de poesía. De otros temas sí ya es más Esa es rentable. una razón comercial. Comercial, sí, nada más. Claro. No del valor de los documentos. Justamente uno de los temas que yo he querido subrayar en mis presentaciones, etcétera, es una realidad humana que es cada vez más intensa. Estamos en un mundo que, por decirlo de alguna manera, se está encogiendo, en el sentido de que todo estaba cerca. Sucede algo en Noruega, en Islandia, en cualquier, el mismo día se sabe, ¿ya? Pero generalmente las noticias negativas, ¿ya? Bueno, pero se sabe el mismo día. Luego, para viajar en avión, en unas horas llegamos a países que antes nos parecían meses. De tal manera se van acercando los pueblos juntos, que yo creo que una de las asignaturas de las universidades debe ser el análisis de los valores de las otras culturas y de la cultura propia para compartir. Porque compartir los valores culturales
creo que puede ser una clave para que el mundo mejore. Pero es más difícil cuando hay, como hay ahora, un proceso de internacionalización. Por ejemplo, pongo aquí el caso de la culinaria, ¿no? El caso de la gastronomía. En la medida en que nuestra culinaria se internacionalice, se desvirtúa. Sí. Claro, o sea, todo lo que comienza a expandirse, todo lo que comienza a tener un aliento democrático, pierde su esencia, ¿no? Entonces, en esa medida es una cuestión de doble filo, Sí, me parece. no, pero yo decía justamente conocer el producto de la sociedad en su mundo, para que de esa manera se vaya descubriendo qué cosas se puede aprender. Por ejemplo, yo tengo un artículo que lo tomé de un libro del Ministerio de Cultura chino. El tema a mí me había sugerido muchas ideas, pero no sabía cómo desarrollarlo. El tema es los valores de la cultura china. Entonces, ¿cómo, digamos, desarrollo el tema? ¿De dónde lo tomo? Que me lo diga un alemán, que me lo diga un francés, un inglés. De pronto me encuentro con un libro del Ministerio de Cultura chino sobre los valores de su propia cultura. Entonces yo me dije, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, un detalle en el que poco se piensa que el primero de los 9 valores que pone es el amor a la patria. Me están indicando que debemos hacer aquí la primera detención en el camino y ya regresaremos. Estamos dialogando con el profesor Guillermo Dañino acerca de la cultura china. Para nosotros los occidentales el amor es muy importante. También la dilección, o sea, el amor considerado y tierno, ¿no? El afecto. Porque el amor en este sentido latino siempre es pasional, ¿no? La dilección no. Bueno, pero uno busca en vano en su enciclopedia algo relacionado con el amor, no con ese nombre, ¿no? Porque de repente es cuestión de términos, ¿no? Pero no hay nada. Tampoco hay un artículo dedicado a lo que nosotros llamamos religión. No hay. Claro, Ortega, recuerdo yo, se reía y decía, pero ¿cómo va a haber, digamos, cómo vamos a entender la religión si esto de acá tiene no un origen latino, sino etrusco, y eso se pierde pues en la noche de los tiempos? Vaya usted a saber qué diablos entendían por religión. Bueno, pero para nosotros ahí está la religión y ahí está el amor. Pero en su enciclopedia no hay ningún artículo dedicado al amor ni a la religión. ¿Por qué? Bueno, en realidad lo del amor se manifiesta en varios aspectos. Uno de ellos principalmente es el amor familiar. Ya. Entonces, si se lee lo que es la familia, ahí está el amor de origen de toda la tradición cultural, ¿no? Los chinos tienen una tradición extremadamente integrada a la cultura relacionada con el amor a los parientes. Entonces, todos los años tratan de hacer los esfuerzos imposibles por llegar a su hogar, donde están sus padres, en 2 fechas, en el Año Nuevo y en la fiesta del medio otoño, ¿ya? Entonces, yo he visto colas delante de los trenes de cuadras, porque son tantos y los trenes no se dan abasto. Un detalle interesante es que todo el país está conectado por trenes, hasta el Tíbet, ¿ya? Entonces, se van haciendo turnos, van a comer unos parientes, etcétera, para no perder el puesto en la cola y conseguir un pasaje para ir al pueblo natal y pasar unos días con la familia. Entonces, esta es una manifestación del primer amor de su vida, que es el amor de la familia. Y por otra parte, otra de las tradiciones es que las familias se hacían patriarcales, en el sentido de que se juntaban en lo posible varias generaciones en la casa de uno de los ancestros, que sería
el fundador de ese grupo, pero que a su vez es hijo de otro anterior a él. Entonces se hacía una tradición vertical enorme y generalmente la casa paterna iba creciendo porque se iban construyendo al lado las casas de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, y se mantenían unidos. Entonces, esta relación es una relación de amor concreto que nos indica hasta qué punto ellos se dedicaban a la relación familiar con amor. Pero yo le mencionaba el concepto de amor. Porque nosotros, a diferencia de otras culturas, piense usted, por ejemplo, en el Islam, donde el amor no es tan importante o no es importante. Entonces nosotros hemos sobrevalorado, porque hay una sobrevaloración, Sí. ¿no? del amor, ¿no? Que repito, no tiene un sentido cristiano, pero el término es latino y en latín significaba otra cosa, lo más parecido a lo que entiende, digamos, el cristianismo. Por amor es dilección. En la Vulgata, ¿no? El término amor se usa unas cuantas veces, pero el término dilección se usa 451 veces. Caramba. Porque traduce mucho mejor, digamos, El sentido bíblico, sí. ¿no? Yeah. Entonces, yo no digo pues que este mismo sentido lo sientan los chinos, ¿no? Pero por otra parte es obvio que no han sobrevalorado lo que nosotros hemos sobrevalorado, ¿no? Bueno, hay un detalle que Además, perdón, creo también sí. que usted, con su explicación, hace que lo que llamamos amor esté dentro de las relaciones familiares, cosa que para nosotros no es necesariamente así, ¿no? Por ejemplo, entre nosotros, el amor de pareja es un amor... Que justamente de eso quisiera hablar, porque sucede que en la tradición milenaria del imperio, la pareja no decidía al otro o a la otra, eran los padres. Claro. Y entonces, si los padres elegían con quién se iba a casar el hijo o la hija, a partir de las casamenteras, que iban a preguntarles a los posibles candidatos para ser pareja, les preguntaban una serie de cosas, entre otras, los 8 caracteres del nacimiento, ¿ya? Porque de esta manera se veía si había incompatibilidad por los nacimientos, cosa que era una tradición, o si había contado. Por ejemplo, si 2 personas pertenecen al signo del león en el zodíaco chino, no pueden vivir juntos, no se pueden casar entonces los que son tigres. Yeah. Ya. Entonces, la casamentera arreglaba a partir de unos ciertos informes los detalles junto con los padres, arreglaban el matrimonio, de tal manera que no había relación afectiva, sino ellos pensaban que los padres que querían mucho a sus hijos eran mucho más cuidadosos de la pareja que ellos, porque ellos se enamoran de cualquier persona y después se arrepienten y ya es tarde, ¿ya? Entonces, en este sentido, el amor de pareja aparece cuando comienzan a vivir juntos ya casados. Antes no. Hay en la ceremonia en que llevan a la novia a la casa de su pareja, el hombre, a la mujer la llevan en una litera toda de rojo y ella vestida de rojo con el rostro cubierto. Y un momento fundamental de la ceremonia es cuando el novio le quita el velo y es la primera vez que se ven. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede haber habido el amor o enamoramiento como en nuestra cultura si el matrimonio era tan distinto? ¿Ya? Ahora, esto actualmente ha cambiado totalmente, totalmente. Pero yo recuerdo que el coronel Dixon, en un libro muy interesante que se llama El árabe del desierto, cuenta que en cierta ocasión conversó brevemente con Aben Saud, ¿no? Que era el rey, y tuvo cierta amistad. Y entonces el rey le confesó que hasta ese momento había cohabitado con unas 400 mujeres. Pero luego le dijo algo que lo sorprendió tremendamente
a Dixon, ¿no? Y le dijo, pero ¿sabe una cosa? Yo no le he visto la cara a ninguna. El amor sin cara. Caramba. Entonces, para nosotros Sí. eso es inconcebible, Inconcebible. ¿no? Porque si no le vemos la cara al otro, por lo menos la cara, Ya. es muy difícil, ¿no? Sí, Pero esa para relación. ellos, por una razón cultural, Sí. eso era posible. Bueno, en la tradición china, los hombres podían tener varias mujeres según su situación económica, Ajá. si podían pagarlas. Y los emperadores tenían 300, 400, Claro. algunas de las cuales no las veían nunca en su vida porque eran demasiado numerosas, ¿ya? Y esa es una tragedia que el poeta Li Taipo en cierto momento lo comenta en alguna de sus poesías, de la muchacha que sale a suspirar por ver si en algún momento está viviendo en el Palacio Imperial, sale a suspirar por ver si es que tiene la suerte de por lo menos ver al que es su marido, o que sin serlo, ¿ya? Y sucede que no lo ve nunca, Claro. ¿no? Después, ¿qué cosa sería lo equivalente del vocablo religión? Yo una vez leí que podría considerarse, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Lo que nosotros llamamos religión, ¿no? Una vía de liberación, digamos, tipo budismo, ¿no? No sé si se puede hablar de esto mismo en la China, ¿no? Digamos, pero no en el sentido, digamos, cristiano, Sí, ¿no? pues, sí. Sino en un sentido diferente. Ya. Bueno, yo tengo un artículo que salió publicado en el Instituto Confucio de la Ricardo Palma, Religiones en China, Ajá. ¿ya? Pero lógicamente cada uno de esos temas tiene bibliotecas detrás que Claro. se pueden seguir analizando lo que efectivamente se da en cada uno de esos fenómenos. Por ejemplo, el taoísmo es considerado una religión china, pero con un bache. De acuerdo a los jeroglifos que se han encontrado de hace 27 siglos excavando, hay signos que se han identificado en que se ve la ceremonia que es propiamente religiosa de los taoístas de esa época. Posteriormente, muchísimos consideran que se hizo filosofía, ¿ya? Hasta el siglo II después de Cristo, que comienza una organización realmente religiosa del taoísmo, con monasterios, templos, sacerdotes, etcétera, por imitación del budismo. Entonces se da en el taoísmo un bache, por decirlo así, desde el punto de vista de la religión. Ahora, cuando yo les hablo a los alumnos, porque yo mismo no sé cómo hacerlo, yo siempre les digo, habría que revisar qué entendemos nosotros por religión. También. Porque es algo tan indefinido que, caramba, hasta matar puede ser religioso, ¿no? Yeah. Bueno, había una secta de los asesinos, ¿no? Sí, claro. sí. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Seguimos dialogando con el sinólogo Guillermo Dañino. Otra ausencia que noto en esta enciclopedia es la de un artículo dedicado a la muerte. Yo recuerdo que el padre Uc, en sus recuerdos de un viaje por la China, a fines del siglo XIX, comenta, y en extensos comentarios, no solo una vez, ¿no?, la despreocupación del chino respecto al morir. Tanto es así, dice, que una manifestación óptima de piedad filial es que el hijo regale un ataúd a su padre y el padre coloca el ataúd junto a su lecho
hasta que se muera, ¿no? Sí, Y sí. puede estar años ahí el ataúd. Bueno, es algo inconcebible en Occidente, ¿no? sí, sí. Pero indica esta familiarización con el morir. Como ahí me enteré que ellos tenían una, no sé cómo se dirá en chino, pero traducido dice, cuando un chino saluda al mundo, saludar al mundo según el padre Yu, que era morir. Entonces tiene ahí el ataúd ya disponible. Ya. Bueno, existe en la tradición china el culto a los ancestros, que se conservan los nombres en tablillas en la sala principal de cada casa. Eso de acuerdo a la tradición antigua. Actualmente probablemente ya no se hace sino en lugares muy apartados. Entonces, el hecho de tener el nombre ahí es recordarlo porque se hacen ceremonias de respeto a los antepasados, y a lo cual significa que hay una creencia en una sobrevivencia que no está específicamente explicada al detalle porque no consta nada del tema. Entonces, lo que sí hay una fe en la supervivencia de los espíritus. Hay un tema sobre las almas desarrollado en esta enciclopedia. Y hay, de acuerdo a ciertos principios, el hombre puede tener 3 almas, una de las cuales queda con el cadáver, otra se va paseando y el otro se va al lugar que le corresponde por sus méritos. Entonces, esta visión de la muerte, para ellos es una visión muy tranquila y que está en relación a las obras, igual que lo pensamos nosotros, que se han realizado en la vida. Entonces, lo interesante... Pero perdón, pero no tienen nada equivalente a la creencia en el infierno, en el purgatorio, en En el el cielo. budismo hay imágenes, yo las he visto en los templos budistas, las imágenes de los castigos en el infierno, etc. Pero en la tradición original china, que yo sepa, no. Ajá. No es. Entonces, como que es... O sea, no hay castigos y recompensas. Porque generalmente, digamos, sí. la escatología es eso, ¿no? Digamos, si se portó bien, bueno, merece ir acá. Y si se portó mal, aquí. Bueno, la idea, poco más o menos, esto también habría que ver si es cierto, es que todo el pueblo es bueno, ¿ya? Hay una frase... Pues es un preconcepto, ¿no? Sí. Claro. No, hay una frase, no sé si conoces el caso que es sumamente interesante, para que los niños vayan comenzando a aprender los caracteres, les presentan en los nidos, en los lugares de reunión de los infantes, 3 caracteres y les enseñan a cantarlos sin saber qué significan, confiando en su memoria. Entonces cada vez que ven los 3 caracteres, los cantan y los bailan. Yeah. Les ponen otros 3, etc. Entonces yo tengo un libro que es el libro de los 3 caracteres del siglo XII. Esa tradición es mucho más antigua. Pues bien, aprenden de esa manera como 300 o 400 caracteres. Cuando pasan a la escuela secundaria van aprendiendo, de la primaria mejor, van aprendiendo el significado de lo que ya habían visto y que ya reconocen. Y gradualmente van formando las frases. Bueno, entonces esto les va animando al estudio y comprensión y memorización de la escritura china. Pues bien, la primera frase que aprenden, y eso está metido en la conciencia de los chinos porque desde niños es el alma, no, la naturaleza humana es originalmente buena. Ajá. ¿Ya? Eso lo aprenden desde niños. Entonces, que alguien se comporte mal es que está yendo en contra de su propia naturaleza. Eso de repente lo leyó Rousseau, ¿no? Ah, no, sí, de repente, ¿no? Sí. Sí, porque en eso coincide. Pero esta idea de que es naturalmente buena, en cierto modo ayuda a que la gente sea buena porque ya se cree de nacimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pervierte a la gente según la concepción china? Ah, bueno, lo que... Las obras. Es decir, no la sociedad, las obras. Por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Tenemos una idea que el cristianismo heredó de los romanos,
del derecho romano, que es la idea de pecado. Esta es una idea que no es cristiana, es una idea romana, ¿no? Falta, ¿no? Entonces, todos cometemos pecados en este sentido. Sí. Todos erramos el blanco, ¿no? Entonces, hay castigos y recompensas. Esta es una política general, ¿no? No necesariamente cristiana, ¿no? Bueno, entre ellos esa idea de castigo en la otra vida, de acuerdo a todo lo que he leído, no existe. Solamente existe, como lo he visto, en el budismo, que no es originario de China. Entonces, la idea de que la naturaleza es buena ayuda a ser bueno y, bueno, habría que encontrar qué piensan ellos de las malas personas que cometen errores o faltas graves que perjudican a sus amigos, a sus vecinos, que mienten, etc. No sé hasta qué punto lo toman en cuenta como que merece un castigo eterno. Pero hay una cita aquí de Confucio cuando enumera las clases de amigos que hay que evitar, ¿no? Los aduladores, los hipócritas, etcétera, ¿no? Y solamente hay que fijarse en los que tienen una recta conducta, en los virtuosos, etcétera, ¿no? Pero esto me recordaba lo que dijo, no sé si Marcial o Juvenal, uno de ellos fue, creo que fue Marcial en sus epigramas, cuando dice, ten pocos amigos. Claro, así vas a tener pocas satisfacciones, pero te vas a ahorrar muchos disgustos. Entonces, siempre había esta percatación de que la amistad también es algo de doble filo, ¿no? Claro. No sé cuál era la concepción de amistad en los chinos, pero ya este distingo que el mismo Confucio establece, ¿no? Sí. O sea, él era también consciente de que había que evitar. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bueno, esos temas así tan detallados no los he encontrado nunca descritos de una manera lógica, no esquemática, ¿no? Es posible que investigando con puntos diferentes pero yo digo se esto logre una porque conclusión. según aquí veo, los chinos asimilan la amistad a una serie de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, prácticamente es lo mismo que las otras relaciones, padre-hijo, marido y mujer, etcétera, ¿no? Sí. Claro, o sea, se incorporan. Ahí están las 5 relaciones humanas, Claro. una de las cuales es la amistad, que es considerada como que son hermanos en la amistad, es la relación. Pero de las faltas y de los pecados, como se dice aquí, no he visto mayor desarrollo, no he encontrado. Pero digamos, la importancia que tiene la familia en China, Sí. muchos sinólogos interpretan que el auge de China en el campo económico y el haberse convertido en una potencia mundial se debe a que tiene una organización familiar muy sólida y muy amplia. De modo que los negocios y las pequeñas empresas o las grandes son negocios de familias, ¿no? Todos se colaboran. No, claro, eso no existe en Occidente. Pues. Sí. Ahora, ¿eso viene desde cuándo? Desde siempre. Sí, siempre, sí. Porque esas tradiciones además van juntos con el amor al trabajo por dar, ¿no? Que es un sistema de generosidad. Ustedes aquí se ha visto chinos que en los chifas, por ejemplo, trabajan todos los días del año, ¿ya? Y sin descansar, ni vacaciones, ni paseos, ni nada, ¿ya? Eso en la China, en ciertos momentos de esplendor místico, por decirlo así, se daba en todo el mundo. Cuando triunfó el comunismo en 1949, por primera vez después de 4 siglos, los chinos eran dueños de su país, porque muy poca gente sabe que la última dinastía era manchú, y los manchúes los consideraban a ellos súbditos, casi esclavos, los obligaban a llevar coleta como signo de sumisión, y eso desde 1644 hasta 1949, en que por fin son dueños de su país
y tienen paz por primera vez en siglos, porque han tenido invasiones como 9 o 10 invasiones, desde ingleses, franceses, los japoneses, etc. Entonces han pasado terribles momentos de destrucción. Cuando yo llegué por primera vez a China en 1979, me daba la impresión que desde el Perú bajaba a un mundo completamente sin futuro. Decía 1.300 millones de habitantes y los ves a todos vestidos con la misma ropa. ¿Por qué? Porque no fabricaban ropa fina para que la ropa ordinaria alcance para todos, hasta los más pobres. Entonces nadie tenía ropa especial. Poco a poco han ido mejorando, hasta que ahora pues es lo contrario. Cuando yo vengo de China al Perú es que me siento bajar. Ya no. Una última interrupción y ya regresaremos. Este es el último segmento de una entrevista muy interesante con el profesor Guillermo Dañino. Yo recuerdo que en mi juventud leí un proverbio chino que decía: cuando una mujer te hable, sonríele y no le escuches. Yo quisiera saber si esta actitud despreciativa respecto a la mujer persiste en la China de hoy. Bueno, o es algo, digamos, de la China antigua. Por lo pronto yo he trabajado proverbios miles y ese nunca lo he encontrado, nunca. Ahora, no, el desprecio a la mujer actualmente ni hablar, absolutamente. Ahora, en la época del imperio, la mujer era parte de la familia, pero que entre otras cosas ni siquiera aprendía a leer, ¿ya? Porque aparte de que la lectura es sumamente difícil, estaba destinada al hogar la mujer. Y hay historias sobre mujeres que son súper creativas y más o menos hacen cosas interesantes, pero no logran pues equipararse a los hombres de su propia familia que pueden haber tenido pues estudios y preparación técnica. Entonces, la mujer estaba destinada al hogar y ahí se quedaba en la casa de su marido, ¿ya? Entonces se separaba de su familia original para vivir en la casa de su marido en el sistema patriarcal, ¿no? Conformando y bueno, las series que se van viendo del proceso de apertura. Yo he trabajado en una universidad en donde la rectora es una señora. Ya, eso actualmente ya ha desaparecido por completo. Que las mujeres estudian, mujeres trabajan y hay lideresas, por decirlo así, de diversos ámbitos culturales. Entonces, eso ha desaparecido por completo. Porque yo recuerdo que pues ahí había, hace años, supongo que todavía había una que se decía llamar la maestra suprema, que era una taiwanesa, ¿no? Chin Hai, que tenía un boletín mensual, etcétera, y que decía que era una encarnación de Buda, ¿no? Y siempre se presentaba lujosamente ataviada, ¿no? Es decir, era ¿no? Y decía pues cosas a veces muy atendibles, ¿no? Muy razonables, y tenía una gran cantidad de seguidores. Y lo que siempre me sorprendió es el lujo de sus vestidos, a decir. Bueno, en la historia china ha habido una emperatriz, pero legalmente nombrada por circunstancias históricas, y luego 2 mujeres que han hecho el papel de emperatriz sin serlo, entre otras la última, que era pues según parece, un monstruo de... Hay una historia bastante curiosa, no me viene el nombre de la emperatriz esta, la última, la madre, la que reinó con Puyi. Ya, se me ha ido el nombre. Bueno, según parece, la mala fama que tenía esta mujer que hizo el papel de emperatriz sin serlo, la mala fama se la debe a un inglés que escribía para Inglaterra inventando cosas
entre otras inventó que él estaba en el Palacio Imperial, cuando en el Palacio Imperial no entraban hombres completos, solamente los eunucos, Claro. porque de esa manera se estaba seguro de que las hijas o los hijos de las mujeres del emperador eran de él y no de ningún otro. Entonces, ¿cómo este inglés estaba ahí? Entonces, otro inglés ha escrito un libro desacreditando a este inglés que ha inventado y ha creado la imagen terrible, negativa de esta última, que era la que guardaba, la que cuidaba al sobrino, que era Puyi, porque Puyi pues era un niño y él fue el último emperador manchú. ¿Ya? Entonces, la historia es, como se dice, la historia no la hacen los que la viven, sino los que la escriben. Claro, claro. Es el problema, que a veces pasan tus ideas que no son relativamente ciertas con lo que se está diciendo, ¿no? Aparte de esta enciclopedia, ¿qué otras obras, no sé si ya en reediciones o en inéditos que te tiene ahora, piensa publicar en los futuros cercanos? Bueno, en el futuro cercano, no sé si ya lo comenté, los chinos han proyectado publicar mis obras en China, incluso traduciendo cuando son en castellano, traduciendo al chino. El año próximo van a publicar el libro Desde China, un país fascinante y misterioso, que publicó Petroperú acá, en una edición muy bonita. Y en este momento estamos en plena traducción. El traductor me escribe desde China para ir aclarando ciertos conceptos porque él es profesor de español, pero algunas veces hay matices que hay que asegurarse que los haya comprendido. Claro. ¿Ya? Entonces nos seguimos escribiendo y va a salir en trilingüe, en chino, en inglés y en español. 5,000 ejemplares de que van a sacar. Bueno, ese es el primero, pero ya me han pedido la poesía de Li Taipo, que es Manantial de Vino. Luego me han pedido ya la de Tu Fu, que es Bosque de Pinceles. Y luego, pues espero que gradualmente me vayan pidiendo los otros conforme se les ofrezca, ¿no? Y bueno, por mi parte, creo que Lin Yue Tan tiene también un libro que se llamaba Un genio alegre, que era sobre la poesía de Su Tum Po, me parece. Sí, tiene todo un libro. Pero era retraducción, ¿no? Retraducción. Claro, retraducción, pero ya traducir directamente la lengua original, supongo que es mucho más confiable, ¿no? Sí. Yo estoy trabajando en este momento el libro de las curiosidades chinas, ¿no? Diccionario de curiosidades chinas. Las curiosidades son parte de la cultura, pero son partes, digamos, de relativamente poco valor, ¿no? Pero que llaman la atención. Por ejemplo, por decir, en un sobre, lo primero que escriben es el país, después la ciudad, después la dirección y al final la persona para quien va la carta. Entonces, en el correo lo que hacen es ver el país y lo mandan. Y es mucho más práctico que nosotros que ponemos a la persona primero y el país abajo. Claro. Ya, es una curiosidad, ¿ya? Pero como esas hay decenas, Claro. ¿no? Por ejemplo, a mí me descubrió una enfermedad un chino médico cuando estábamos conversando como amigos y me dijo, ¿no quieres que vea cómo está tu salud? Ya, encantado. Me miró las orejas, ¿no? Y me dijo, tienes un problema en los riñones. Para los chinos las orejas se maqueta del cuerpo humano. La cabeza está abajo y los pies arriba. Y cada zona tiene relación con cada órgano del cuerpo para hacer acupuntura, etcétera, etcétera. Él me dijo, tienes un problema en los riñones. Yo pensé, como cualquier ser humano tiene derecho a equivocarse, porque nunca jamás en mi vida había tenido nada que ver con los riñones, ¿ya? Entonces me despedí, etcétera, etcétera, y tengo que contar que no es cuento chino lo que voy a decir ahora. Esa misma noche tuve el primer cólico renal de mi vida. ¿Ah, sí? Lo había visto en la oreja. ¿Ya? Eso es una curiosidad. Claro. No, ¿verdad? Ahora una curiosidad que tiene que ver con la medicina. Un detalle
que yo quería Pero comentar. también puede ser parte, digamos, de toda una concepción diferente, simplemente nosotros lo consideramos una curiosidad. Acá yo recuerdo que de esto, digamos, hace muchos años, ¿no? El doctor Pum, me parece que era. Sí, sí, famoso. Lo primero que hacía cuando recibía a un paciente era tomarle el pulso. Ah, sí, claro. Claro, y ya sabía si estaba bien o Sí, mal, sí, sí, claro, cosa que en la medicina occidental no es así. no, no. Y acertaba. Sí, sí. Oye, a propósito de esto, yo quería hacerles una advertencia a los lectores de este libro, Ajá, que es cada palabra que tiene un asterisco, eso significa que es entrada de un capítulo aparte. ya. Por ejemplo, estás en medicina y encuentras acupuntura con un asterisco, vas a acupuntura. Bueno, y a propósito de la carátula, ¿no? El profesor también me decía que quiere que los televidentes sepan el significado de esta carátula, de modo que yo voy a mostrar esta carátula y el profesor va a explicar. Ya, perfectamente. Sí. Bueno, por lo pronto el color rojo es típico de la tradición china, es el color de la fiesta, Ya. y además están los colores de la bandera. ¿Ya? Bueno, sucede que hay una tradición muy especial sobre el uso de los números. Ajá. Eso está explicado en la enciclopedia. Por ejemplo, del número 9 se dice que como es el dígito más alto, es el número del emperador. Ya. Y solo el emperador y sus palacios imperiales tiene derecho a 9 clavos dorados en las puertas. Acá tenemos, si se ve 9 clavos. Ah, ya. ¿Ya? Claro. O sea que esta es una puerta imperial. Y 9 clavos acá, pero claro, en la carátula no han entrado. ¿Ya? Dentro del libro, que hay ilustraciones, hay puertas imperiales para que vean cómo se ven los 9 clavos y los 9 clavos. Esa es una curiosidad. Otra curiosidad, los chinos nunca tuvieron leones naturalmente. Fueron regalo de los africanos o del Asia del Este. Entonces, pero los apreciaron mucho por su pinta, por su valor, etc. Y utilizaron imágenes de dragones para colocarlos delante de las puertas de los personajes importantes, porque eran como defensa. Y estos leones, un dato curiosísimo, es que tienen melena. Solo los leones de los palacios imperiales pueden tener 9 ondulaciones de la melena, Así, ¿no? porque el número 9 es de los emperadores. Entonces aquí nosotros tenemos aldabas que servían para golpear la puerta, Claro. ¿no? Con figuras de cabezas de león. Y esta es una puerta imperial. El sentido de la carátula es que el lector llega, toca la puerta y se le abre el Palacio Imperial, ya que es el libro. Ah, qué bien. Ese es el significado. Otra cosa que quiero someter a la consideración y rápidamente del profesor es ¿cómo ve usted lo que llamaré yo la moda del Feng Shui aquí, que debe de tener entre nosotros unos 20 o 25 años? Ah, sí. Bueno, no sé hasta qué punto se lo establece o se lo utiliza de forma, digamos, válida según los criterios chinos. Yeah. Pero en China sí yo he visto, por ejemplo, en un momento que inauguraban un edificio que era un banco, una ceremonia que parecía religiosa y era la última ceremonia del Feng Shui. Y el dueño del banco que estuvimos conversando en un momento me dijo que él desde el inicio había consultado a un experto en Feng Shui para que le diga cuál era el lugar exacto que convenía a su negocio y cómo era la orientación de las ventanas, de las puertas, etcétera, etcétera, y que de esa manera pensaba el que todo le iba muy bien económicamente y por otra parte le pagó muchísimo al experto. ¿Ya? Pues ese Fen es viento y Shui es agua. Fen se calcula la naturaleza en sus elementos más importantes. Entonces, el viento es la energía y el agua es la vida. Claro. Entonces, esto le da a ese sitio un porvenir mejor. Yo he visto en mi barrio edificios que no tienen Feng Shui. ¿Ya? Son hotelitos más o menos grandes,
a los que no va nadie. Si hubieran consultado a los chinos, le hubieran dicho, por favor, aquí no construya ese edificio, páselo a tal sitio. Eso por las razones que ellos conocen, que son técnicas aprendidas por tradición de siglos y que por supuesto las utilizan como una profesión, los expertos en Feng Shui. Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta agradecerle al profesor Guillermo Dañino su valiosa participación en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.